La meditación de hoy, que se encuentra en el libro A fin de conocerle, lleva el título Una estrella de esperanza. El texto con el que se inicia está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, que dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al hombre caído le fue revelado el plan infinito del sacrificio infinito por el cual se lograría la salvación. Nada sino la muerte del amado Hijo de Dios podía expiar el pecado del hombre, y Adán se maravilló por la bondad de Dios al proporcionar el rescate por el pecador. Por el amor de Dios, una estrella de esperanza iluminó el terrible futuro que se extendía delante del transgresor. Mediante el establecimiento de un sistema simbólico de sacrificios y ofrendas, la muerte de Cristo había de estar siempre delante del hombre culpable, presente ahí para que pudieran comprender mejor la naturaleza del pecado, la gravedad del mismo, los resultados de la transgresión y el mérito de la ofrenda divina. Si no hubiese habido pecado, el hombre no hubiera conocido nunca la muerte. Pero en la víctima inocente sacrificada por su propia mano, contemplaban los frutos del pecado, la muerte del Hijo en su lugar. Al convertirse en el sustituto del hombre, al llevar la maldición que debían haber recaído sobre el hombre, Cristo se ha dado en prenda, en favor de la raza humana para mantener el excelso y sagrado honor de la ley de su Padre. Dios ha entregado el mundo en las manos de Cristo para que Él pueda vindicar completamente las demandas imperativas de la ley y hacer evidente la santidad de cada principio. El sacrificio de los animales era una sombra de la ofrenda sin pecado del amado Hijo de Dios e indicaba su muerte en la cruz, pero en la crucifixión el símbolo se encontró con la realidad y allí cesó el sistema simbólico, no hubo más sacrificios después. El Hijo de Dios es el centro del gran plan de redención que cubre todas las dispensaciones. Es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como dice Apocalipsis 13:8. Es el Redentor de los caídos hijos e hijas de Adán en todos los siglos del tiempo de gracia humano. Y en ningún otro hay salvación, como dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Tan importante es que si vamos a Génesis 3, vemos que Dios, fuera de la matutina ahora, dio túnicas a Adán y Eva para cubrir su desnudez. La pregunta que no muchos se hacen es: ¿y de dónde salieron esas túnicas? De piel. ¿Dónde salieron esas pieles? Eso quiere decir que allí mismo, en el jardín del Edén, mientras Dios hablaba con ellos, ya hubo un sacrificio, un primer sacrificio de animales del que Dios tomó esas pieles para hacerle los primeros vestidos a Adán y Eva, símbolo de la justicia que habían perdido. Ese cordero que moría en su lugar les daba esa vestidura, les cubría su vergüenza y les daba esa justicia que ellos también habían perdido. Leedlo en Génesis 3, repasad el capítulo y veréis que el sacrificio de los animales empezó allí mismo, en el jardín del Edén, aunque no aparezca la palabra sacrificio. ¿De dónde aparecen esas pieles? Eso nos demuestra que la ley de Dios es algo muy serio, es inmutable, y que quebrantar cualquiera de sus mandamientos, robar, matar, insultar, faltar a los padres, incluso entre ellos está el del sábado, es algo realmente grave, es algo realmente serio, al punto que Dios no encontró otra forma sino sustituir al ser humano, dando su propia vida para que se satisfaga la pena del pecado, que es la muerte, y nosotros podamos recibir la vida que Él nos entregó voluntariamente y gratuitamente a nosotros. A Él le salió muy cara. Piensa en ello y piensa que cada vez que uno comete un error, no se trata solo de pedir perdón a Dios sin más, ese perdón implica muchísimo más. Un arrepentimiento, un deseo de no volver a cometer el mismo error. Medita en ello en el día de hoy. Que el Señor te bendiga.